Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video me gustaría exponerles el prólogo a la primera edición del libro La crítica de la razón pura del magnánimo, el insuperable, el filósofo definitivo alemán llamado Immanuel Kant. En este video me voy a enfocar específicamente en dar un remusen o resumen del prólogo a la primera edición de la crítica de la razón pura de Kant, escrito por el propio Immanuel Kant, de hecho, y que simplifica o sintetiza muy bien la idea principal y los conceptos principales del libro. Así es que comencemos. Bien, aquí podemos ver a Immanuel Kant y bueno, como ustedes saben, la crítica de la razón pura es la primera de la trilogía, ¿no? de Kant, que viene después la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Y bueno, para no desmerecer aquí, que tenemos a la bella Chizuru de el manga, el anime Kanokari. Y voy a hablar acerca del prólogo a la primera edición. Un remusen así violento. No me voy a explayar demasiado, ¿no? Porque creo que los videos de filosofía tienen que ser así concisos, directo al punto, ¿no? Y bien, vamos a comenzar. Aquí he hecho un pequeño esquema y que voy a pasar a explicar a continuación. Y antes de continuar, les comento que el libro que estoy utilizando para este resumen es obviamente el libro de Kant, La crítica de la razón pura, pero es la edición de la traducción de Pedro Rivas. Esta edición de Kant la pueden encontrar en internet. De hecho es el libro que nos sugirieron en la universidad. A mí me lo sugirieron esta traducción. Me sugirieron esta traducción y bueno, aquí lo tengo, ¿no? La crítica de la razón pura del filósofo Kant. Aquí está el prólogo, la primera edición. Aquí hice algunas anotaciones, pero no me voy a ir a las anotaciones, me voy a ir de frente al esquema para dilucidar muy bien. Bien, ¿cómo empezó Kant escribiendo, ¿no? ¿Cómo empezó la idea de escribir la crítica de la razón pura? Bien, Kant nos dice que, bueno, aquí ven un pequeño ser humano, no sé si lo pueden apreciar. Aquí, el ser humano, ¿no? El ser humano, las personas, todo ser humano tiene una razón, ¿no? Dentro de su pensamiento, ¿no? Todo aquel ser vivo que se considera ser humano tiene una razón dentro de sí mismo. Y a su vez, por la naturaleza misma de esa razón, ¿no? Porque todo ser humano tiene una razón dentro de sí mismo, ¿no? En sus ideas. Debido a la naturaleza misma de la razón, esta razón se plantea a sí mismo cuestiones o preguntas que escapan, digamos, de las posibilidades de resolverlas. Vamos a leer un poquito el prólogo, ¿sí? Aquí lo dice de forma brutal. Kant empieza en este prólogo de forma brutal y dice, ¿no? La razón humana tiene el destino singular en uno de los campos del conocimiento, de hallarse acosada, perseguida, por cuestiones, por preguntas, por juicios, por dudas, que no puede rechazar, por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede, dice Kant, responder por sobrepasar sus facultades. Es decir, la razón misma se plantea preguntas, cuestiones, dudas a sí misma, por su naturaleza, obviamente, porque si no se plantea estas preguntas, estas cuestiones, estas dudas, no es una razón. Se plantea preguntas, dudas, inquietudes, pero muchas de esas inquietudes, preguntas y dudas no pueden ser respondidas con la misma razón. Son preguntas que son demasiado difíciles de responder, en resumen. Preguntas como, por ejemplo, y aquí lo puse, ¿no? No puede responder las propias preguntas que genera la razón humana, preguntas elevadas, digamos, abstractas, ¿no? Que tienen que ver con un campo muy profundo de la filosofía. No pueden ser respondidas muchas veces por la propia razón, ¿no? O no son respondidas de forma definitiva, cabal, última. ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, aquí tenemos, ¿no? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Si existe Dios? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el odio? ¿Qué es el amor? Estas preguntas que no tienen una respuesta, digámoslo así, resueltas definitivamente, son preguntas muy, digámoslo así, muy difíciles de responder, o por lo menos de responder de forma cabal, última, definitiva, ¿no? Porque puede haber respuestas parciales, pero no respuestas definitivas a estas preguntas filosóficas que la razón misma se plantea.
En ese sentido, la razón va a buscar, ¿no?, por medio de la filosofía, obviamente, responder a estas preguntas, a estas cuestiones, ¿no? Y se va a ver apoyada ¿por quién? Por la que era considerada la rama de la filosofía más importante de la época de Kant, que es, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí con su, bueno, no me salió bien la coronita, la reina de todas las ciencias, así lo llaman, ¿no?, que es la metafísica. Para Kant, la metafísica es el lugar, es la rama de la filosofía que es un lugar, dice aquí, que va a entrar o se van a encontrar muchas disputas, muchas contradicciones, porque al tratar de responder a estas preguntas, ¿no?, que se plantea la propia razón humana, no van a haber respuestas claras, definitivas, e incluso van a haber posiblemente respuestas contradictorias, ¿no? Para unos, por ejemplo, el amor es A, pero para otros el amor es B. No concuerdan, no hay contradicción allí. O para uno la justicia es una cosa, algo blanco, y para otro es algo gris. No es lo mismo, no es lo mismo. Y se van a dar disputas, contradicciones, no van a haber respuestas definitivas, cabales. O sea, la metafísica va a ser eso, ¿no? Un lugar, una rama de la filosofía, según Kant, donde se va a intentar responder estas preguntas, cuestiones, dudas. Pero en el tiempo de Kant hubo personas que decían que las respuestas a estas preguntas, a estas dudas, a estas inquietudes que la propia razón se plantea a sí misma, pueden resolverse no con la metafísica, sino con otra rama de la filosofía que era muy importante en los tiempos de Kant todavía, que era el empirismo. Como ustedes saben, antes de la llegada de Kant hubo dos posiciones filosóficas que eran, por un lado, el racionalismo y por otro lado el empirismo, ¿no? El racionalismo decía que las respuestas a la filosofía se daban o se pueden responder por medio de la razón solamente, y los empiristas por medio de la intuición. John Locke era uno de esos empiristas, y él decía de que estas respuestas a estas preguntas fundamentales, todavía en los tiempos de Kant, podían ser resueltas por medio del empirismo. Ahora bien, surgieron también dentro de la realidad, ¿no? Dentro de la filosofía, dentro de los filósofos, ¿no?, de Kant, ¿no?, dentro del quehacer filosófico de los tiempos de Kant, también dudas, disputas, contradicciones con los empiristas, pero la metafísica se impuso. Kant se impuso, ¿no? De hecho, hay un autor previo a Kant que fue, de hecho, una de las influencias, que también decía, ¿no?, la metafísica tiene que seguir siendo la reina de todas las ciencias, es decir, tiene que seguir tratando de responder estas cuestiones, estas dudas, estas preguntas. Y bueno, se impuso, bueno, ganaron los metafísicos, pero se impuso un dogmatismo puro, brutal, un dogmatismo anticuado, lo llama Kant, aquí lo puse, un dogmatismo dogmático, anticuado, recalcitrante, diríamos, que impedía que incluso los empiristas participaran de las tertulias para responder estas preguntas, estas cuestiones, ¿no? Y bueno, la metafísica siguió reinando hasta ese momento, ¿no? Pero lo malo, la crítica que hace en su momento Kant a los metafísicos de su tiempo, es que caían en un dogmatismo, en obstinaciones muchas veces, ¿no? Era un caos, era un desorden total. Entonces Kant nos dice, ¿no? O sea, plantea, ¿qué es la crítica de la razón pura? Y aquí lo puso, ¿no? Kant, aquí, ¿qué es la crítica de la razón pura? Bueno, la crítica de la razón pura es, aquí, Kant, ¿qué es la crítica de la razón pura? ¿Cuál es la pregunta fundamental de la crítica de la razón pura? ¿Cuál es el motivo, el objetivo por el cual escribió la crítica de la razón pura? El tratar de responder esta pregunta de aquí. ¿Hasta dónde yo puedo llegar a conocer solamente por medio de la razón misma? O sea, por medio de esta propia razón que, por su naturaleza, plantea preguntas, cuestiones, dudas. ¿Hasta dónde yo puedo llegar a conocer solamente por medio de la razón? Prescindiendo, obviamente, de todo tipo de experiencia. O sea, esa es la pregunta fundamental que se hace Kant, ¿no? Ese es, digámoslo así, el tema principal de la crítica de la razón pura. ¿Cómo, hasta dónde, ¿no? ¿Cuáles son mis posibilidades de conocimiento solamente teniendo como herramienta única a la razón, ¿no?
Y esta va a ser la piedra angular de la crítica de la razón pura. Kant lo dice en el prólogo, ¿no? Y luego dice, ¿no? La crítica de la razón pura, acá Kritik Rainer Vernuch, en alemán lo puse KRV, se ocupa de la razón misma y del pensar puro. Entonces, ¿no? La crítica de la razón pura se ocupa de la razón, obviamente, y del pensar puro, un pensar que deja de lado un poco la experiencia, ¿no? O quiere saber hasta dónde yo puedo llegar solamente con la razón. Y eso no quiere decir que va a despreciar la experiencia, más adelante vamos a ver que no. Entonces, para ello va a tener la razón, dice Kant, dos características. Número uno, o para llegar a concretar esta respuesta, ¿no? Hasta dónde yo puedo llegar, ¿no? ¿Cómo voy a tratar de solucionar esto, ¿no? De conocer todo lo que existe, todo lo que hay, o responder estas preguntas por medio de dos: la certeza, número uno, y la claridad, número dos. Entonces, para Kant dice, ¿no? La certeza, en primer lugar, dice, ¿no? Es para yo alcanzar la certeza, ¿no? Para yo responder estas preguntas de forma cabal, única, definitiva, o tratar por lo menos de forma parcialmente definitiva, dice, no hay que opinar, no hay que dar hipótesis, no hay que dar posibles respuestas a estas preguntas, simplemente buscar de una vez la respuesta final, ¿no? No hay que dar opinión. Hay que alejarnos de la opinión, hay que alejarnos de las hipótesis, de las conjeturas, de las posibles respuestas. Hay que buscar solamente la certeza, ¿no? No hay que buscar o hay que tener posibles respuestas, no hay que tener posibilidades, hay que tener certeza de lo que buscamos. No hay que caer en el bla 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 bla, ¿no? Aquí hice un pequeño ser humano y aquí bla bla bla. No hay que solamente decir bla 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 bla, bla. No hay que caer en digámoslo así, en el floro, ¿no? Como, no sé si están viendo a personas de Perú, no hay que caer en el floro barato, ¿no? En el que decir, porque yo puedo hablar mucho y estoy divagando, ¿no? Se puede caer en divagaciones, ¿no? Y dejarlo allí, ¿no? O sea, mejor es no opinar, no dar hipótesis, siempre buscar la certeza. Y el punto número 2 de la certeza es que para buscar la certeza, número 1, no tenemos que opinar, no tenemos que dar conjeturas, posibles respuestas, no dar hipótesis, sino que hay que buscar, número 1, lo a priori. Lo a priori, que tiene dos características a su vez, ¿no? Que como ustedes saben, lo a priori es aquel conocimiento que podemos obtener sin ayuda de la experiencia, ¿no? Este conocimiento a priori tiene que ser, número 1, absolutamente necesario, y número 2, aplicable a todos los conocimientos, ¿no? O sea, tiene que ser universal, ¿no? O sea, este conocimiento, para alcanzar la certeza, tiene que haber una especie de, digámoslo así, reglas, y esta regla es el de buscar un conocimiento que sea totalmente necesario para todo el mundo y que tiene que ser aplicable universal, ¿no? Necesario y universal. Necesario y universal. Quédense con eso. Este conocimiento a priori tiene que ser necesario y universal. Aquí lo pusimos, necesario y universal, y esta es la famosa certeza apodíctica, ¿no? La certeza que, digámoslo así, es necesario y universal. O sea, que va a responder a todas las cuestiones igual, ¿no? Es universal, obviamente, pero que también es necesario. No podemos no vivir con esta certeza, ¿no? Con este tipo de conocimiento. Un ejemplo de conocimiento a priori, por ejemplo, ¿no? Los clásicos ejemplos que les dan, ¿no? A los estudiantes en las academias. Un triángulo tiene 3 lados, un cuadrado tiene 4 lados, ¿no? Etcétera, ¿no? Un conocimiento que ya está allí, ¿no? Ya intuimos que está allí, ¿no? O las personas calvas son aquellas que no tienen cabellos. Son cuestiones que ya no necesitan. No necesitamos recurrir a la experiencia para saberlo, ¿no? Es a priori, ya lo sabemos. Ahora vamos con la claridad, ¿no? Habíamos hablado de la certeza y ahora la claridad. La claridad tiene dos pasos, que es la claridad discursiva, que es la lógica, ¿no? La claridad mediante los conceptos, ¿no? Y como ustedes saben, ¿no? La lógica es aquella parte de la matemática, ¿no? Donde por medio de conceptos podemos llegar a dilucidar o esclarecer el lenguaje que todos nosotros hablamos. Y luego la claridad intuitiva, que ya no tiene que ver ya mucho con el conocimiento, digámoslo así, racional puro, ¿no? Sino que ya tiene que ver con la claridad intuitiva. O sea, primero para tener claridad, tenemos que buscar la claridad discursiva, no empírica, sino lógica, por medio de los conceptos.
Y luego la claridad, el segundo paso, si no podemos hallar, no alcanzamos a resolver estas preguntas, porque recuerden, todo consiste en resolver estas preguntas, estas cuestiones, estas dudas. Tenemos que recurrir a la claridad intuitiva, y allí tiene que, y aparte, ¿no?, de la estética, ¿no? Y estética no tiene que ver con la belleza, por si acaso, ¿no? Estética tiene que ver con aquello que aquel conocimiento que proviene de nuestros sentidos, ¿no? Estética viene de estética, ¿no? De lo que podemos percibir mediante nuestros sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el escuchar, ¿no?, etcétera. Y estos son por medio de las intuiciones, ¿no? La intuición de poder ver, observar, tocar, sentir, escuchar, etcétera. Estas son las dos partes, ¿no?, de la claridad. Y aquí recordemos que había mencionado, ¿no?, que en primer lugar va a tratar de saber hasta dónde Kant puede llegar por medio de la razón, hasta dónde puede llegar a conocer, pero va a llegar a un punto en el que no solamente va a necesitar de las intuiciones, es decir, del conocimiento empírico, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el que solamente va a llegar a conocer cosas por medio de la razón, pero también va a necesitar aquí abajo de la claridad intuitiva, y allí definitivamente va a tener que recurrir a la experiencia, obviamente, aquí, ¿no? Y obviamente ya Kant, ¿no?, como ustedes todos saben, aparte del racionalista, también es empirista, ¿no? Se va a encargar, o es conocido por juntar estos dos tipos de conocimiento y brindar uno nuevo, ¿no? Y ese es el famoso criticismo de Kant. Y que no voy a andar en el criticismo, porque básicamente el criticismo es esto, ¿no? La unión del racionalismo con el empirismo. Aquí está la famosa unión, ¿no?, entre primero ver hasta dónde yo puedo llegar solamente con la razón, y si yo veo que ya no puedo llegar más, no puedo alcanzar más, entonces ya paso a buscar, a responder estas preguntas, estas cuestiones, por medio de las intuiciones, ¿no?, que viene a ser ya no la claridad discursiva, que es la lógica, sino la claridad intuitiva, que son la estética o las intuiciones. Y ahí radica, ¿no?, digámoslo así, la novedad que tuvo la filosofía de Kant. Luego Kant dice una idea genial también en este prólogo, ¿no?, ausentándome un poco más, ¿no?, dejando de lado un poco más esto. Dice: algunos libros serían mucho más claros si mucho más claros si no hubiesen pretendido ser más claros, ¿no? ¿Qué quiere decirnos con esto Kant, ¿no? Que algunos libros serían mucho más claros si no hubiesen pretendido ser más claros. O sea, él dice que, o sea, igual lo mismo que había mencionado antes, ¿no? Demasiado floro, ¿no? Escribir demasiado, tratar de dilucidar demasiado todas las cuestiones, a estas preguntas, a estas dudas. Es mejor ser conciso, es mejor ser breve, ¿no?, para responder a estas preguntas, a estas cuestiones filosóficas, ¿no? Y dice aquí abajo, ¿no?, demasiada claridad o muchos colores hacen irreconocible la estructura del sistema. O sea, para Kant lo más importante es la estructura, ¿no?, digámoslo así, la forma en la cual puedes conocer, y no el conocimiento mismo, en resumen, ¿no? Es el armazón, el esqueleto, esa es la idea más principal, ¿no? O sea, lo más importante no es responder de forma cabal a estas preguntas o estas cuestiones, ¿no?, filosóficas que se plantea la razón misma, sino lo más importante es trazar el camino, el esqueleto, el método que podemos nosotros utilizar para responder estas preguntas, y no el objetivo mismo. No es la meta, ¿no? Lo importante, sino el camino que nosotros estructuramos para llegar a esa meta. Eso es lo importante. Y es muy importante, ¿no?, porque también existen libros libros filosóficos en el tiempo de Kant, y hoy también, ¿no?, que meten demasiado flor, o te hablan demasiado de muchas cosas o muchas cuestiones, pero que no son o videos en internet, ¿no?, que te hablan, ¿no?, en 5 horas, ¿no?, cuestiones tan básicas que no tiene caso, ¿no?, seguir viendo esos videos. Luego dice, ¿no?, de la metafísica: no es más que un inventario de todos los conocimientos que poseemos, ¿no? O sea, la metafísica, en resumen, solamente es un inventario, es un lugar, un almacén, ¿no? Es un almacén donde están ordenados todos los conocimientos.
Y estos están ordenados, estos conocimientos, ¿por quiénes? Por medio de la razón pura, ¿no? La razón pura ordena los conocimientos, ¿no? Y la metafísica es el almacén donde están estos conocimientos, ¿no? Y ahí se encuentran, ¿no?, la matemática, la física, la química, etcétera, ¿no? Y eso es, o sea, Kant no mantiene todavía, ¿no?, a la metafísica como la reina de todas las ciencias, ¿no? En defensa de la metafísica, se podría decir, ¿no?, que hace Kant, ¿no? En resumen. Y luego, aquí, finalmente, Kant menciona en la crítica de la razón pura que la crítica de la razón pura, ¿qué es lo que hace? Expone las fuentes, vamos a poner aquí, expone las fuentes y condiciones de posibilidad, obviamente. Hasta dónde yo puedo llegar, cuáles son las condiciones de posibilidad que yo tengo, ¿no? Y ya que no necesita, ya que, luego aquí, entre comillas, ya que se necesita, ya que se necesita limpiar o allanar, o despejar también, o despejar un terreno que no tenía bases firmes. Ahora, ¿qué rayos? Aquí Kant está siendo un poco más literario, digamos, ¿no? ¿Por qué Kant dice eso, no? Dice Kant, la crítica de la razón pura expone las fuentes y condiciones de posibilidad, ya que no necesita limpiar o allanar, ¿no?, o despejar, digamos, un terreno que no tenía bases firmes. Es decir, la función última de la crítica de la razón pura es exponer las condiciones de posibilidad, ¿no? Expone las fuentes y condiciones, hasta dónde son mis posibilidades de los cuales yo puedo llegar a conocer mediante la experiencia. ¿Cuáles son mis posibilidades de conocer por medio de solamente la razón? Y si ya no puedo conocer más algo que está más allá de la razón e incluso de las intuiciones, porque muchas de estas preguntas, por ejemplo, si existe Dios, ¿cómo respondo esta pregunta, no? Me pongo a filosofar, ya, y luego, y si quiero responder, ¿dónde está Dios? O de forma física, tengo que viajar a otros planetas, o no sé, tengo que ir a muchos lugares, ¿no? Y para eso tengo que recurrir a la experiencia, obviamente, ¿no? Si yo no puedo responder esta pregunta ni por medio de la razón, ni por medio de la intuición, por lo menos la crítica de la razón pura me va a dar las condiciones de posibilidad, o sea, hasta dónde yo puedo llegar a conocer por medio de la razón misma, ¿no? Y eso obviamente dice aquí de forma literaria, que eso nos ayuda a limpiar, a allanar, a despejar un terreno que no tenía antes bases firmes, ¿no? Antes de la llegada de Kant no había bases, no había cómo tratar de responder a estas preguntas, no había un método, digamos, no había un camino. Kant lo que hizo en resumen, ¿no?, es preguntarse primero hasta dónde puede llegar a conocer por medio de la razón misma, y luego por medio de la razón y de la intuición, y trazar las bases, el armazón, el esqueleto, el camino para tratar de responder a estas preguntas, estas cuestiones que menciono nuevamente. La intención de Kant no es responder a estas preguntas, la intención de Kant es trazar el camino, el método, la forma, la manera en la cual puede una persona tratar de responder estas preguntas. Y en esto termina la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Me he tirado más de 20 minutos, bueno, no es media hora, pero creo que no es un video tan largo. Espero que les haya encantado este video, no se olviden de suscribirse, darle like y esas cositas, porque en serio me ayudarían a seguir difundiendo todo este conocimiento de la filosofía espacial. Esto fue Apuntes de Filosofía, prólogo a la primera lección de Immanuel Kant, ¿no?, de la crítica de la razón pura, y nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto, amigos y amigas, chao.